Bienvenidos a las enseñanzas en línea de Iglesia Transformados de Quetzaltenango. Creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Asimismo, la fe viene solo por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La lectura, la meditación, la comprensión, la memorización de las Escrituras son aspectos esenciales para que cada creyente pueda crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Oramos para que después de escuchar la enseñanza de hoy, su vida siga siendo transformada por el poder del Espíritu Santo. Vamos a ir a la enseñanza del día de hoy. El tema general es grandes historias de la Biblia y el tema para este domingo es José le dijo no al pecado. Y vamos a leer la historia en Génesis 39, por favor. Verso 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo tomó por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: miren, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su ira, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José,
porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. La semana pasada estudiamos que a causa de la envidia en el corazón de los hermanos de José, ellos decidieron venderlo a un grupo de descendientes de Ismael. La Biblia dice ahí ismaelitas. Pero estos eran árabes, nómadas. Iban de una ciudad a otra vendiendo y comprando mercancías. Ese era su trabajo. Eran comerciantes. Compraban en Reu, traían a Shela, y de Shela compraban para llevar a Reu. Esa era su chance, llevar, traer. Pasaron cerca de donde, acuérdense que a José lo tenían enterrado en un pozo, metido en un pozo. Pasaron cerca del pozo y dijeron, no, ¿para qué lo vamos a matar? Mejor vendámoslo a estos árabes que se lo lleven. Entonces José fue vendido por la envidia de sus hermanos. La envidia en el corazón de los hermanos surgió a causa, usted ya sabe, de que era el hijo preferido de Jacob. Y para terminar de rebalsar el vaso de envidia, Jacob le colocó una túnica de colores que a donde quiera que iba, decían sus hermanos, ahí va el favorito de mi papá. Los de la tribu de Jacob, porque eran muchos, Jacob tenía mucho dinero, muchas ovejas, muchas vacas y todo lo que era ganado. Cuando los siervos miraban a José con su túnica, ¿qué decían? Allí va el favorito del amo. Entonces la túnica rebalsó el vaso y querían matar a José, pero al final no prevaleció la muerte, sino que lo vendieron. José terminó entonces en la casa de Potifar, y ahorita les voy a explicar este proceso, pero sí quiero mencionarles algo que a mí me parece interesante, Génesis 37:2. Por supuesto, esta solamente es una introducción a lo que quiero hablarles el día de hoy, pero mire lo que dice Génesis 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, ¿qué edad tenía? 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Oiga esto. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y yo creo importante este versículo, porque José cometió dos errores típicos de un adolescente. Salió de su casa de 17 años, pero llegó a ser gobernador de Egipto a los 30 años. Vea Génesis 41-46. Dice la escritura, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. A José lo hicieron gobernador de Egipto a los 30 años. ¿A qué edad lo vendieron? 17. Hubo un proceso de 13 años para poder llegar a donde tenía que llegar de parte de Dios. ¿Por qué tardó tanto José en llegar a ser el gobernador de Egipto? Fue sometido a un proceso de 13 años. Así que hoy yo quiero hablarles de ese proceso. Quiero hablarles de cómo es que Dios a veces nos da planes, nos da sueños, pero esos sueños no se cumplen inmediatamente porque nosotros todavía no estamos listos para poder recibir o hacer esos sueños o esos planes de parte de Dios. Entremos entonces a la enseñanza. Lo primero que quiero que hablemos es de los sueños de José. ¿Recuerda usted que José tuvo dos sueños? Dos sueños. Es claro que estos sueños venían de Dios. ¿Por qué? Porque los sueños se cumplieron. ¿Cómo sabemos que un sueño es de Dios? Porque el sueño debe cumplirse. Si usted sueña que un pepino gigante lo va corriendo con grandes colmillos y le quiere chupar la sangre, eso no es de Dios.
Eso es probable que sea la pizza que se comió anoche. Tomó leche y no tenía que comer leche porque no puede tomar leche y la pancita se le embotó y está con molestias y está soñando cosas que no debería soñar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sabemos que un sueño es de Dios? ¿Por qué? Se cumple. Los sueños de Dios se cumplen. ¿Por qué se deben de cumplir? Porque la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces lo que Dios dice que va a hacer, Él lo hace. Nada más. Segunda cosa en cuanto a los sueños de este señor Josecito. El primero se encuentra en Génesis 37 del 5 al 8. No vamos a leer el texto, apúntelo porque esto ya lo vimos. En este se encontraban en el campo haciendo manojos. Lo más seguro que eran manojos de trigo. El trigo se cortaba con la hoz, se metía una hoz gigante, el trigo quedaba acostado, lo levantaban, lo paraban y lo amarraban con cinchos. Esos montoncitos de trigo o esos manojos de trigo era lo que ellos llevaban al molino para poder trabajarlo. Entonces, esos manojos. La Biblia dice que el sueño consistía en que los hermanos estaban haciendo sus manojos y José también hizo su manojo. Todos los manojos de los hermanos se inclinaban. Imagínense qué sueño, un manojo de trigo inclinándose y el manojo de José en el centro. El segundo sueño está narrado en Génesis 37, 9, 10. Solo apúntelo. En este ya no hay tierra, no hay trigo, no hay nada. Aquí lo que hay son cuerpos celestes. El sol, la luna y estrellas. Sol, luna y estrellas inclinándose ante de José. ¿Cuál es la primera característica de un sueño de Dios? Se cumple. Segunda característica de un sueño de Dios, los sueños de Dios son claros. ¿Cuál es la segunda característica? Los sueños de Dios son claros. Usted está soñando y pareciera ese sueño como que estuviera metido en un cuarto de escape, que tiene que buscar pistas para salir de ese cuarto y ir a otro cuarto y buscar la clave, y usted tiene que averiguar. Yo soñé ayer que una cabra gigante iba detrás de mí y yo me metí en una cueva y en esa cueva habían serpientes y había mucho lodo por todos lados. ¿Qué será la serpiente? ¿Qué será la cabra? ¿Qué será? Y usted empieza, si usted tiene que andar rebuscando significado a ese sueño no es de Dios. Entonces el sueño tiene que ser claro. Exacto. Las imágenes son nítidas. Ya pronto vamos a estudiar los sueños de Faraón. Se van a dar cuenta que las imágenes del Faraón, dos sueños diferentes, las mismas imágenes. Porque Dios así habla. Dios no se va por rodeos. Usted no tiene que ir con el brujo a decirle lo que soñó. No tiene que hacer cita pastoral. Pastor, soñé anoche, fíjese que sentí que me iba en un hoyo de conejo y nunca que dejaba de dar vueltas y vueltas hasta que al fin llegué a un país extraño, pura Alicia en el país de las maravillas. Sí, ya no, los sueños de Dios son claros. Y si usted tiene un sueño de Dios que es claro, lo único que tiene que decir, Señor, ayúdame a entender lo que me acabas de decir. Y el Señor le va a mostrar lo que Él le dijo. ¿Vamos bien acá? Entonces, por favor, con esto quiero dejar claro que nosotros como iglesia creemos en que Dios puede hablar a través de sueños. Pero estos dos parámetros deben de servirnos para medir qué sueños son de Dios y qué sueños no son de Dios, pues. Si usted me dice, hermano, fíjese que soñé que estaba predicándole a un montón de gente allá en la terminal de buses. A ver, dígame, ¿qué cree usted que le está diciendo Dios?
A ver, dígame. ¿Predica en dónde? Eso, ya vio qué tan sencillo es. Número 2, por favor. Ahora hablemos de los errores de José. José cometió 2 errores. No se olviden de que José era un jovencito de 17 años. Así que los errores que cometió José son errores de un jovencito de 17 años. De un adolescente, pues. El primer error de José, le contó sus sueños a las personas menos indicadas. Sus hermanos lo odiaban. ¿Qué podía esperar José entonces al contar estos sueños? ¿Qué podía esperar? Venganza. Estos hermanos estaban tan llenos de odio que no iban a poder discernir lo que Dios le estaba poniendo a José en el corazón. No le cuente sus sueños a cualquier persona. Él jamás midió el impacto que sus sueños podrían producir en personas que lo odiaban y que le tenían envidia. Entonces los sueños no se le cuentan a cualquiera. Los sueños, aún siendo de Dios, hay que guardarlos. Y llegará el momento en que uno podrá decir ese sueño a las personas indicadas. Las personas no indicadas siempre van a restarle importancia, van a menoscabar nuestra autoestima. No todas las personas son idóneas para pedir consejos, hermano, para contarle nuestros sueños o para tener de amigos, que es algo tan práctico. Hay amigos con piel de oveja, pero cuando usted se da vuelta le meten el cuchillo por la espalda. Alguien dijo que a los enemigos hay que tenerlos cerca y a los amigos más cerca todavía, porque regularmente la peor traición no viene de un enemigo, sino de un amigo, del más cercano, del familiar. Ejemplo clásico, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo traicionó? Su mejor amigo llamado Judas, el encargado del dinero, el tesorero de Jesús. Usted no pone de tesorero a cualquier persona le da su número de cuenta. Cualquier persona tiene claves de acceso a sus cuentas bancarias. Vaya, Jesús le dio todo eso a Judas, que nos demuestra la gran confianza que Jesús le tenía a Judas. Si el Señor Jesús fue traicionado por su mejor amigo, ¿cuánto más usted y yo, que ni siquiera conocemos lo que está pensando el de la par? No todos son personas idóneas para tener cerca de nosotros. Por favor, jóvenes, adolescentes, no todos los que nos sonríen, los que dicen qué chula te mirás, qué guapo veniste hoy, son amigos. Mira, te traje tu Coca-Cola. Gracias, llévesela a su casa, no la destape, mejor tírenla en la casa. Saber que lleva esa Coca-Cola. Cuando usted mire, va allá con los Zetas en México. Sí, así de sencillo. No todo personaje que se acerca a nosotros viene con las mejores intenciones. Entonces José cometió el error de contarle sus sueños a personas que no debía contarles. Un segundo error de José. Era un boca floja. José era un boca floja, era un chismoso. Y aquí mala onda al Jacob. Jacob le faltó discernimiento. Si usted tiene más de 2 hijos, bueno, más de 1, porque ya con 2 hay que fiscalizar más todavía, ¿va? Con 3, con 4, olvídese, hay que andar como que fuera uno la SAT de los hijos. Pero ¿quién es el que debe andar atrás de los hijos?
¿Los hermanos o los papás? Vaya, ¿qué hacía José? Ver a sus hermanos y contarle a su papá. El papá dijo, este tiene un don. ¿Para qué voy a ir yo caminando allá lejos? Mejor lo mando a él. Este está más chispudo, 17 años, este va y corre, va y corre, va y corre, y se viene. Te vas donde están tus hermanos, mirás qué están haciendo y te venís. El papá, cuando los hermanos venían del campo, el papá ya estaba, pero molesto, enojado, intranquilo, porque el otro ya le había pasado el chisme. Prácticamente José era el informante de Jacob. Ahora, no sé si ve el peligro que hay acá, pero ¿por qué ahora cuando uno quiere denunciar un crimen o alguna cuestión se hace anónimamente? Por las represalias. ¿Cómo no iba a terminar José en Egipto vendido? Pues, si era un chismoso, un boca floja. Hermanos, y aquí hay que tener cuidado, por favor. Por eso le digo, estos son errores típicos de un adolescente, pues él está, pero a veces hay algunos que somos ya 40, 50, 70 años, hermano, y nos metemos en lo que no nos importa. ¿Y qué dijo usted? ¿No ha visto a la típica chismosa del barrio? Si usted quiere saber algo, tiene que ir a platicar con ella. Ella lo sabe todo y de todos, hasta de usted. La murmuración, el chismo, los pecados de lengua, los pecados de la lengua son varios, son variados. Y el ser chismoso creo yo que es uno de los peores. Incluso Proverbios habla mucho del chismoso. Cuando se muere el chismoso, se muere la contienda, dice Proverbios. Matemos al chismoso y se acaban los pleitos, pues. El chismoso, el que le gusta llevar, traer. A veces los padres mandan a los hijos a fiscalizar al otro, el esposo a la esposa o la esposa a la esposa. Mátate con tu papá. Y regresan. ¿Qué hizo tu papá? ¿Y a dónde fueron? ¿Qué compraron? Ay, fíjate, mamá, que llamaron a mi papá. ¿Quién? Una señora. Ay. ¿Y qué dijo la señora? Ah, que ya debía 3 cuotas en el banco, dice. Ah, dice la mamá. Es eso, no es otra cosa. Los pecados de lengua en los jovencitos son muy frecuentes. Pero nosotros que estamos maduros en Cristo, ¿cuántos dicen amén? Hola, solo como 2 o 3. Me asusta. Nosotros que somos maduros en Cristo, ya no deberíamos estar cayendo en errores de lengua tan fácilmente. Calladito se ve más bonito. Calladito, mire, en boca cerrada no entran moscas. Miren esos versículos. ¿Cómo se saben esos versículos? Pero sea chismoso y a nadie le va a caer bien. No, mucha, ahí viene el con este agua, mucha. Ya viene el que todo lo dice. Miren con este, miren. Cruz, calavera y camposanto, dicen algunos. Con este mejor, tranquilos. Entonces, qué lástima sería que al que no hay que hablarle sea usted. Que los compañeros de trabajo dijeran, no, a ese no le cuenten nada, mucha. Eso aparece en el boletín de la empresa después. Entonces, José no sabía a quién contarle sus sueños y no sabía mantenerse callado. Dios decidió entonces que no estaba listo para ser gobernador de Egipto. Vamos a ir a un proceso que va a durar 13 años. Con José duró 13 años, porque aprendió la lección bien rápido, hermano. Bien rápido. ¿Cuántos de nosotros tal vez vamos a tener que tener un proceso de 50 años? Porque no aprendemos la lección. Entremos, número 3, por favor, al proceso de transformación de José.
El proceso de José tuvo 2 estaciones. ¿Cuántas estaciones tuvo? 2 estaciones. La primera es la que acabamos de leer, la casa de Potifar. La próxima semana vamos a leer la segunda estación, que es la cárcel. La primera estación fue la casa de Potifar, la segunda, la cárcel, hasta que llegó a ser por fin. Desde que salió del pozo hasta que llegó a ser gobernador pasaron 13 años. ¿Cómo sabemos que José salió victorioso de ese proceso? Al ser gobernador y tener a sus hermanos cerca, lo primero que hubiera hecho era matarlos. Sin embargo, los perdonó. Si usted se da cuenta, en la casa de Potifar, a pesar de que tenía problemas con la lengua, yo digo que José era un patojo de esos chispudos que entienden a la primera. Este supo, por ser chismoso, me metieron en el pozo. Ya en la casa de Potifar, él no contesta nada. Dios se dio cuenta que José no menciona nada. ¿Quién es la que anda wiri, volando por todos lados, pura laraca vieja? La Potifara, la esposa del Potifar, porque el Potifar, otro que ni aparece en la historia, hermano. Ni siquiera le preguntó a José si era cierto lo que su mujer decía. Lo agarró, lo metió al bote. ¿Quién era la que mandaba en la casa? Doña Potifar. A ella le hervía la boca. Y el Potifar, callado ustedes. Todos nosotros estamos en un proceso general llamado santificación. Todos. Desde el día que nosotros conocimos a Cristo, el Espíritu Santo nos metió en un proceso para parecernos cada día más a Jesús. A ese proceso le llamamos santificación. Todos nosotros tenemos proceso. Ese proceso va a terminar el día que Cristo regrese por nosotros o el día que muramos. Ahí se acabó. Algunos llegaremos a un 80%, algunos a un 90%, pero la Biblia no dice claro en ningún pasaje que nosotros llegaremos al 100% de santidad aquí en la tierra. No, vamos a seguir cometiendo ciertos errorcitos y Dios nos va a ir levantando poco a poco. Eso así es. Pero ese es el proceso general. Pero el Espíritu Santo detecta en nosotros fallas en carácter que necesitan procesos especiales. El Espíritu Santo va a detectar, por ejemplo, cuando nosotros tenemos impaciencia. Impaciencia. ¿Qué cree usted que va a venir a nuestras vidas? Proceso de paciencia. Y usted le toca ir a hacer un trámite a Banrural. Y la cola empieza como 3, 4 cuadras, empieza su cola. El impaciente, ¿qué hace, man? Lleva chicles, lleva tortris, lleva de todo. El que es paciente ya está programado, dice, bueno, esperar. 1 hora después, y 2 horas después, y 3 horas después, y 4 horas después, y 5 horas después. Ya está a punto de entrar usted y vienen como 10 personas de tercera edad. Hay que darles permiso a ellos primero. Y otras sus 2 horas más, porque a la persona de tercera edad le cuesta más, ¿verdad? Entonces, otras sus 2 horas ahí esperando. Y ya veo, ¿qué vino? Paciencia. ¿Ya? Le dicen, tiene que ir a hacerse una tomografía de parte de aquel lugar que usted ya sabe cuál es, pero la cita se la dejan dentro de 6 meses. Mejor deberían darle de una vez el acta de función. No, este problema se va por consulta externa. No es emergencia, lo mandan a consulta externa, pasa con un médico, sí, mire, lo vamos a programar para que lo vea el especialista en 6 meses. El especialista lo ve en 6 meses, hay que sacarle una tomografía, en 6 meses hay espacio otra vez. Y así se va.
¿Eso qué es? Un proceso de paciencia. A los impacientes eso, los que quieren el trabajo, pero ya, eso no les va a caer bien. Entonces Dios los mete a un proceso de paciencia. Al que es enojado, ¿cuántos dicen amén? Ahí se están despiertos. Al que está enojado, ¿qué le va a traer? Gente pleitista, gente brincona, igual que él. Pero se los va a traer más grandes y más robustos, porque si brinca, el otro le da. Termina con la boca hinchada allá en la emergencia, con 2, 3 muelas quitadas. No aprendió, le vuelve a brincar a otro, le va a aparecer otro igual, y otro igual, y otro igual, hasta que terminó todo deformado la cara por ser brincón. Proceso de ira. ¿Ya vio? Entonces, todos nosotros tenemos procesos chiquititos en los cuales Dios está moldeando nuestro carácter. Dios está moldeando nuestra vida, nuestro ser, porque hay cosas en nosotros que a Dios no le gustan. Entonces Dios va a decir, esto que estás haciendo no me gusta. Y Dios empieza a podar, a cortar, porque así es Dios. Entonces el fin de Dios es que reflejemos su gloria en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y eso lleva tiempo, eso va a llevar tiempo. Quiero concluir haciendo una pregunta. ¿Qué hacemos durante el proceso? ¿Qué hacemos durante el proceso? Yo no sé cuál sea el proceso suyo en este momento, Dios sabrá y usted. Pero sí le aseguro que todos nosotros estamos pasando procesos ahorita. Para algunos puede ser un proceso como los que ya le platiqué, algunos puede ser un proceso de enfermedad, algunos pueden ser un proceso de escasez. Cualquier tipo de proceso en el cual uno tiene que estar allí metido. José estaba metido ahora en la cárcel por culpa de una señora llamada Potifarra, yo le digo Potifarra, yo no sé cómo se llamaba la señora, que prácticamente lo calumnió. Lo que hizo la señora Potifarra fue calumniar a José. Me trajeron no, hermano, y la verdad es que José, dice la Biblia, si la Biblia lo dice, así es, José era guapo, chulo, 17 años. Estaban en Egipto, hermano, las falditas con las que se vestían los esclavos. No usaban los suéteres que nosotros usamos. ¿Quién va a usar suéteres de 45, 50 grados de calor a las 10 de la mañana? A mediodía, eso es un horno insoportable, 60, 70, 80 grados en Egipto. Entonces, ¿cómo andaba José? Pecho destapado, hacía sus mandatos. O sea, él estaba haciendo lo que tenía que hacer porque era esclavo. Pero ese esclavo era simpático. Toda la señora de 50 años, 60 años, dijo, aquí hay colágeno. Aquí hay quien me reviva, dijo. ¿Por qué cree que fue tan fácil quitarle la ropa a José? Era ropa liviana. Lo que tenían era un cincho para amarrarse de un lado y lo demás era una túnica. Era fácil arrancar. Le quitó el cincho. Mire, pero la práctica que tenía la señora me asombra. O sea que no era su primera vez desnudando a alguien, pues. Porque dice la Biblia que rápido le quitó la ropa y lo agarró, o sea, lo abrazó, se asió de él, dice. Doña esposa de Potifar, a lo que venimos al mundo, dijo. La vida es solo una y hay que darle alegría a Macarena. Y la Biblia dice que José salió huyendo. Por eso el tema es, le dijo no al pecado. Bueno, esa integridad le costó ir a la cárcel. Le costó ir a la cárcel. Entonces, ¿qué aprendemos sobre este proceso que José vivió? Número 1, por favor, apunte ahí. José nunca replicó a Dios durante su proceso. ¿Cuántos años duró el proceso de José? 13 años. Usted no lo ve diciendo, ¿por qué me metiste en este lío? ¿Por qué tuve que ser tan chismoso?
¿Por qué mostré la túnica a todos lados? ¿Por qué? José en ningún momento le replicó a Dios, ni por su pasado, ni por su presente. ¿No lo ve usted? ¿Por qué no lo hizo? Por favor, lea Génesis 50, 25. Vea por qué José no lo hizo. ¿En qué tenía puesta su mirada José? En el propósito de Dios, en lo que estaba por venir. Entonces José no tenía tiempo de andarle replicando a Dios ni por el pasado ni por el presente. ¿Qué tenía José en la mente? El futuro. Y eso es lo que nos hace avanzar. Pero si usted en este momento está pasando un proceso, cualquiera que sea, una enfermedad, una escasez, un problema en su familia, un problema económico, pero si usted lo único que hace es replicar su pasado, es que me pasó esto porque fulano hizo, porque fulana hizo, porque sutano me hizo, y usted empieza a replicar, no se enfoca en lo que tiene en el presente, mucho menos va a tener un futuro. No se enfoque en el pasado, no se enfoque en el presente, enfóquese en el propósito de Dios para usted. Y se acaba la réplica, se acaba el reclamo cuando nosotros ponemos la mirada en lo que está por delante. Segundo, por favor, José decidió ir por el camino largo. José decidió ir por la puerta estrecha, por el camino estrecho, por el camino difícil. Si José le hacía caso a la mujer de Potifar, allí se acaba su participación en el plan redentor de Dios. Cuando la señora le ofreció acostarse con él, le hubiera tal vez dado regalos. Josecito, ¿dónde estás? Te traje algo, mira. Le hubiera dado al Chepito un montón de regalitos, la viejita, con tal de que estuviera con él. Pues José nunca sale de la casa de Potifar. Allí se queda estancado. Hubiera vivido un tiempo de gloria terrenal chiquita, hasta que la verdad hubiera salido a luz. Cuando algún esclavo le hubiera dicho a Potifar, regrésese a la casa, amo, vaya a ver quién está con su mujer. Allí no solo al bote lo mandan, ahí lo mandan a la silla eléctrica, a la horca. Ahí se termina la vida de José. Deshonrado delante de Dios, el camino hacia el faraón nunca hubiera existido. No se adelanten, por favor, no nos adelantemos, me incluyo con ustedes, a tomar las decisiones a la ligera. No escoja el camino fácil, porque muchas veces el camino fácil resulta siendo el menos indicado. El camino largo, el camino estrecho, dijo Jesús, la puerta estrecha, ese es el camino que lleva a la vida eterna. A veces el camino donde estamos más apretados no es el que mejor se ve, pero es el que conlleva la meta. Si escogemos la puerta ancha, el camino fácil, nos vamos a topar muchas veces con que ese no era el camino de Dios. Está la señorita esperando al hombre de Dios indicado, pero se dio cuenta que el tren ya la va a dejar. Pasa un medio espinudo ahí, pelos parados, aunque sea de este vagón me agarro porque si no el tren me deja. Y resulta que no le va bien, termina divorciándose, ahora tiene que ver cómo hace para trabajar con 2 hijos. Y esto nos lleva a una conclusión lógica, hermano. Muchas veces las ofertas no son bendiciones, sino maldiciones. Se lo repito. Muchas veces las ofertas no son bendiciones, sino son maldiciones. Maldiciones.
Y le puedo poner más ejemplos, pero no quiero extenderme. Solo, por favor, analice esto. A veces lo que se ve bonito, lo único que tenemos que hacer, a veces algo parece oro, lo que tenemos que hacer es escarbarlo. Y cuando miramos es metal por dentro. Un baño de oro tenía. Entonces hay cosas que se ven bonitas por fuera, pero adentro no sirven. Antes de tomar una decisión, vea el panorama completo, analice si eso es una bendición o es una maldición. Entonces, por favor, no vaya por el camino corto, vaya por el camino largo, el camino que se debe de recorrer. Por favor, número 3 ahí. ¿Qué hacer en el proceso? Eso es lo que estamos hablando. José tenía una firme convicción de que pecar con la esposa de Potifar era pecar contra Dios. Así lo dijo: tu marido todo lo ha puesto en mis manos. Y yo puedo aquí comer manzana, pera, naranjas. Yo puedo decirle a los esclavos que hagan lo que yo quiero. Yo soy el segundo después de tu marido. Nada me ha negado tu marido, excepto a ti, porque tú eres su mujer. ¿Cómo pecaría yo, pues, contra él y contra Dios? Entonces, mi amado hermano, en el proceso vamos a tener luchas por pecar, por hacer cosas que no son del agrado del Señor. Pero recuerde que Dios no puede tener comunión con el pecado. Y hay muchas personas que a veces dicen: yo no siento a Dios. Entonces lo primero que hay que revisar es cómo está este corazón. Si hay pecado, Dios no va a vivir en un lugar con pecado. Hay que resolver el pecado para que Dios pueda tener comunión con nosotros. ¿Por qué José siguió su camino? Casa de Potifar, cárcel, gobernador. ¿Por qué pudo seguir su camino? Porque él dijo no al pecado. Le dijo no a la señora de Potifar. No, señora, yo en esta casa estoy muy bien. ¿Cómo voy a pecar yo contra mi amo? ¿Y cómo voy a pecar yo contra Dios, que me tiene muy bien en esta casa? Entonces, miren esa actitud de José. Cuando nosotros vamos en contra de la palabra de Dios, seguramente Dios no va a estar agradado con nosotros. Y número 4, ¿qué hacer en el proceso? 2 veces lo leímos en el capítulo 39, donde dice la Biblia que Dios estaba con José. Número 4, debemos siempre recordar que Dios está con nosotros. Dios está conmigo. Cuando recordamos que Dios está con nosotros, retenemos nuestra integridad. Pero cuando nosotros pensamos que Dios está allá en el cielo y nosotros aquí en la tierra y que podemos hacer lo que querramos, allí es donde tenemos problemas. Ya no hay integridad en el corazón. ¿Cuántos planes tendrá Dios para nosotros? Pero están ahí retenidos porque nosotros somos tercos en no querer dejar algo que a Dios no le gusta, en no querer dejar esa situación que al Señor no le agrada. El capítulo de Génesis 39 diciendo que Jehová prosperaba todo lo que caía en manos de José. ¿Por qué Dios se agradó tanto de José? Porque José al final aprendió la lección de que debía ser íntegro y no pecador delante de Dios. Le dejo esta frase final: el pecado siempre nos alejará de Dios y Dios siempre nos alejará del pecado. Llévese esa frase para su casa. El pecado siempre nos alejará de Dios y Dios siempre nos alejará del pecado. Si hay pecado, no está Dios. Y si está Dios acá en el corazón, no hay pecado.
Vamos a orar, póngase de pie.